que ya tuvimos una primera reunión el lunes de esta semana. Para nosotros es importante cerrar un programa de gobierno que nos lleve a un acuerdo de 23 y justo hemos empezado a trabajar ese programa de gobierno, que la segunda reunión la tenemos esta misma tarde. Por lo tanto, bueno, pues nosotros vamos a seguir apostando y caminando para llegar a ese objetivo, de ese acuerdo de programa de gobierno para 23 y que a esos 23 nos comprometa para el proceso de investidura del Partido Socialista para la presidencia del Gobierno de Navarra. Quiero también agradecer al presidente del Parlamento. Él está cumpliendo con su cometido por el interés también mostrado por la situación política, bueno, y por dar cumplimiento, bueno, pues a la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas, ¿no? Nosotros desde el Partido Socialista somos muy optimistas en este proceso. Como digo, sí que presentamos ese documento de programa de gobierno elaborado, eran 40 hojas de programa, y hemos visto voluntad en las formaciones con las que queremos llegar a acuerdos. Lo han visto bien. Es verdad que todos van a hacer sus propias aportaciones. Como digo, las aportaciones las empezaremos a ver hoy a la tarde, pero bueno, sí que vemos ese espíritu constructivo de suma y de voluntad de diálogo y de llegar a acuerdos, que es en estos momentos pues lo importante. Como digo, es importante un programa de futuro con un gran peso social, que tenga muy claro por dónde tiene que caminar el desarrollo económico de nuestra comunidad y que tenga como uno de los ejes fundamentales trabajar en la convivencia y en el gobernar para todos y para todas en esta comunidad. Y por lo tanto, como digo, pues por ahora no es el momento, y cuando lleguemos a ese acuerdo de programa de gobierno, pues será otro momento. ¿Ha cambiado la postura del Partido Socialista respecto de H. Bildu? Porque es volver a rizar el rizo, pero es que son parte importante en esa votación. Nosotros seguimos diciendo exactamente lo mismo. No vamos a llegar a un acuerdo de programa de gobierno con Bildu. Ni se van a sentar a negociar. No. ¿Más preguntas? Sí, sobre el programa que ustedes van a plantear a sus socios, ha habido muchas discrepancias durante esta legislatura con los que quiere que sean sus socios de gobierno. Por ejemplo, usted anunció que iba a pedir a Geroa Bai que renunciara a sus políticas identitarias para llegar a un pacto de gobierno. ¿Ese asunto lo han metido en la propuesta? ¿Lo van a proponer? A lo largo de la legislatura, más del 75% de las iniciativas legislativas que se trabajaron en la legislatura pasada, el Partido Socialista las votó a favor y las votó con el Gobierno en la anterior legislatura. Por lo tanto, pues en ese sentido tenemos que seguir avanzando en esas leyes que se aprobaron en la legislatura pasada y que el Partido Socialista apoyó, como digo, el 75% de las iniciativas legislativas. Es evidente también que hay en otras cuestiones que con los partidos nacionalistas no estamos de acuerdo. Y yo creo que bueno, pues eso también ha quedado claro a lo largo de esa legislatura. Pero también se puso el lunes encima de la mesa, en la primera reunión de programa de gobierno, que había también que pactar las discrepancias, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, a lo largo de las negociaciones que vamos a seguir hoy mismo, bueno, pues eso también es un instrumento que todos los partidos políticos consideraron importante plasmar en ese programa de gobierno. ¿Es pactar las discrepancias? Sí, ¿me lo puedes explicar? O sea, Bueno, pues que habrá puntos en los que no estaremos de acuerdo, entiendo, y que habrá que coordinar esos desacuerdos para que cada uno también pues, pueda tener su protagonismo en el arco parlamentario. Es evidente, bueno, porque también otros portavoces lo han dicho, que con el tren de altas prestaciones, con Podemos y con Izquierda Ezquerra, no hay unas posiciones comunes. Pero también es verdad que hay 40 de los 50 parlamentarios y parlamentarias de esta Cámara que están de acuerdo con el desarrollo del tren de altas prestaciones. Y eso también es real. Pasaría lo mismo con la política lingüística, con la ley de símbolos, es decir, ustedes luego se apoyarán en partidos que compartan sus posiciones. Bueno, como digo, tenemos que ahora llegar a un acuerdo de programa de gobierno de 23, en el que todas las formaciones políticas nos han dicho que es importante también pactar los desacuerdos. Por lo tanto, paso a paso, nuestra voluntad es llegar a acuerdos y, por lo tanto, yo soy muy consciente de que hay muchísimas más cosas que nos unen a los cuatro partidos. Como digo, el 75% de las iniciativas legislativas en el anterior periodo estuvimos de acuerdo. Pongamos el acento en las cosas en las que tenemos en común y no en las que nos separan. Y esa es nuestra intención. ¿Cómo explicaría al ciudadano qué acuerdo van a llegar ustedes a? Bueno, pues el ciudadano, cuando lleguemos a un acuerdo, lo conocerá, porque se hará público. ¿La situación política nacional le puede afectar a las negociaciones o al proceso de investidura
legislatura o al gobierno de Progreso que pretende el Partido Socialista de Navarra? El Partido Socialista de Navarra ya tomó la decisión hace mucho tiempo de cuál era el gobierno que quería construir en esta legislatura y por lo tanto nosotros seguimos en ese camino y en ese compromiso que adquirimos con los ciudadanos. Vamos a seguir nuestro propio camino. O sea, no va a afectar la situación. No tiene por qué. Una convocatoria electoral, si no llega. Si España hace una nueva convocatoria electoral, pues la hará España. A nivel nacional, pues si no conseguimos sacar ese proceso de investidura adelante, pues será normal que se convoquen elecciones, pero eso no tiene por qué influir al camino que nosotros hemos emprendido en Navarra. Que nosotros queremos, y yo he visto también por parte del resto de grupos, esa voluntad de diálogo y de llegar a acuerdos. Ha mencionado que en la pasada legislatura el 75% de las medidas aprobadas por el contrapartido también fueron respaldadas por el CSN. Si eso es así, ¿no ve ninguna vía de también llegar a acuerdos o de alguna forma de entendimiento con EH Bildu el respaldo del 75%? Con EH Bildu no vamos a hacer acuerdos de gobierno, no vamos a pactar con ellos un programa de gobierno. Y en el día a día, como pasa en el Parlamento, nos tendremos que entender con unos, con otros y con todos, porque ese es el funcionamiento ordinario y normal del Parlamento, en el que todos los partidos políticos hablamos, dialogamos, intentamos sacar nuestras iniciativas adelante con todas las formaciones políticas, con todas. ¿Cómo ve María Chivite que se haya puesto un foco con una luz tan luminosa sobre Navarra en este proceso, cuando en otras situaciones, hablamos de Bildu o otro tipo de situaciones, bueno, no se había puesto semejante, Bueno, pues yo creo que es evidente que la derecha es capaz de hacer cualquier cosa para no perder el poder o para estar gobernando. Cualquier cosa le vale. Y están utilizando a Navarra como instrumento para, bueno, pues debilitar la posible investidura de Pedro Sánchez. Bueno, como digo, están instrumentalizando y utilizando a Navarra como un elemento de confrontación política, cuando, bueno, pues lo que estamos planteando aquí, pues es lo que dijimos desde el primer momento que íbamos a hacer. Por lo tanto, bueno, pues ¿qué no hará la derecha por volver a estar gobernando o por no perder el poder? Pues cualquier cosa. Hemos visto absolutamente de todo. A día de hoy estamos el 27 de junio con los Sanfermines de por medio. ¿Cree que se agotará el plazo hasta el 26 de agosto? Yo espero que no, Lo digo porque Usuel Barcos ha dicho que las dilaciones son malas compañías. Las dilaciones son malas compañías cuando no están justificadas. Eso también hay que decirlo. Dilatar por dilatar, desde luego, es absolutamente absurdo. Pero a mí me parece importante que dejemos claro cuál es el programa de gobierno que queremos. Y yo creo que, bueno, pues a mí me gusta hacer las cosas bien y, bueno, pues eso es lo que queremos hacer. No tenemos por qué llegar, desde luego, dilatar por dilatar, ¿no? A nosotros nos gustaría llegar a un acuerdo de programa de gobierno lo antes posible, pero como digo, hay que hacer las cosas bien. Y si hacer las cosas bien es en menor plazo de tiempo, pues mejor. Pero desde luego yo creo que llegar a la presidencia del gobierno de cualquier manera tampoco. Como digo, dejar atado ese programa de gobierno para nosotros es importante. Y no vamos a dilatar por dilatar, nos gustaría que fuera cuanto antes. La voluntad de acuerdo y de diálogo yo creo que la han manifestado los 4 grupos parlamentarios, desde luego nosotros también, y en eso trabajaremos. Y en esa imagen de gobierno de Progreso que usted se ha formado, ¿sería un gobierno de coalición o monopolítico? Paso a paso. Ahora estamos en el programa, que para mí que dibujemos cuál es el futuro por el que queremos que camine nuestra comunidad es muchísimo más importante que cualquier cosa. Paso a paso. Hablemos primero de qué es lo que queremos construir en la Navarra de los próximos 4 años y después ya iremos al siguiente paso.